Amado pueblo de Dios, con mucho gusto, con mucho aprecio y con todo respeto, les saluda un servidor de todos ustedes, Gerardo Sosa Ramos, doctor en naturopatía homeopática, licenciado en psicología, miembro de la Sociedad Naturopática Salvadoreña, la cual existe por decreto ejecutivo desde 1975. Agradezco al Padre Celestial el privilegio que me concede de estar entre ustedes con el sincero, humilde y entusiasta afán de serles útil con la milagrosa, la misteriosa y la maravillosa naturaleza viviente del Dios nuestro Todopoderoso, para que todos los seguidores en Facebook y en YouTube sean la población con mejor calidad de salud en todo El Salvador y también en todo el mundo, y que los sinceros buscadores en la luz suprema trabajen incansablemente día a día, edificando una raza más humanizada, conviviendo en paz, en armonía, en prosperidad, en protección, en verdaderos lazos de fraternidad espiritual, con una siempre creciente cuota de iluminación divina, gozando de muy buena salud y sobre todo sabiendo doblar rodillas para que el Padre Celestial se digne con nosotros de hacernos portadores, de utilizar su vestuario, el ropaje de la humildad, y así de ese modo quedar listos o preparados para invocar e implorar su infinita misericordia, y que nos admita como sinceros caminantes en la senda del sexto día de la creación, en la cual Él nos da esta grandiosa y esta valiosa oportunidad. El hombre está hecho a imagen y a semejanza de Dios. Son muchos los llamados, pero son pocos los escogidos. Romanos 12:12, con Dios las cosas no son de una sola vez, son de una constante tarea, indetenible, inagotable e incansable. Romanos 12:12, constante en la tribulación, perseverante en la oración. Isaías 11:3, no sentenciaréis por apariencia, ni juzgaréis por oídos. Isaías 30:15, en quietud, en confianza y en fortaleza será vuestra recuperación de salud o el cumplimiento de vuestros propósitos. Esto está bien apropiado para aquello que la gente en la enfermedad que ya los arrasó un largo tiempo, no mejoraron, sino que se empeoraron, se agravaron, entonces vienen aquí en estado de angustia, de ansiedad, desesperación, intranquilidad, y todo lo quieren así de rápido, pero no son buenos observadores. Ahí es donde tenemos que darnos cuenta que una parte de las tareas de la vida es aprender a ser observador. El caso de una apreciable paciente, 27 días tragándose los químicos, 27 años tragándose los químicos. Como dicen nuestros maestros en medicina,
médicos de corazón y de vocación y no de posición. ¿Qué ha sucedido en 20 años? Pues la señora se acuesta a las 7 de la noche y son las 12 del mediodía el siguiente día y no se siente con fuerza para poderse levantar de la cama. Entonces, a Dios gracias, ya vinieron acá. Y ahí se cumple esa gran verdad de ese hombre que logró entonar su aprendizaje al conocimiento de Dios. Cuando él nos dice, el doctor Hahnemann, la curación tiene que ser pronta, suave, no perjudicial y duradera. Aquí no se trata en ningún momento de esa gran tortura, el tratamiento de por vida, que no se le conoce el origen, que no se cura, que solo se controla. En esos 27 años de esta pobre señora, ¿cuál control pues? ¿El control hacia el daño? El asunto es establecer puntos de mejoría. El viernes anterior tuve la dicha de que esta familia trajeron también al esposo de la señora y vino con una maletada de pastillas que no le funcionan en ningún beneficio. Entonces ya vio aquí su cambio en lo que se llama la prueba de los 10 minutos, con 2 cápsulas de ese tónico cerebral, fórmula natural muy nuestra, no la van a hallar en otro lado. Puede ser que sea el mismo nombre, pero la fórmula es la diferencia. Y entonces el pacientito sí demostró que era capaz de observar ese cambio. Pero veamos esto en la condición de observación. Con respecto a la mamá, me habla la hija de ellos. Y yo le digo, ¿y cómo observa usted a su mami? Yo la veo igual, me oigan qué forma de decir las cosas. Yo la veo igual, me dice. Yo no le veo ningún cambio. Es que el cambio no está en alcanzar lo grande, la curación total de una sola vez. Eso nadie lo puede hacer, solo Dios. Entonces le di unas recomendaciones para que fuera evaluando la condición detallada de cómo estaba la mamá de ella. Y luego en otra comunicación me comenta que le observa que tiene un cambio benéfico al 10%. Pero como este viernes que vinieron, también ella vino acompañando al esposo, es que el cambio está más arriba del 10%. Podríamos decir que llega hasta un 40%. Porque la señora que vino acá con su voz toda apagada, apenas podía hablar, con sus ojitos casi cerrándose, dificultad de movimiento al caminar, no se expresaba un formato de alegría en su cara. Pero ¿qué sucedió? Aquí el tono de voz se le mejoró, ya tenía más facilidad de movimiento, ya estaba atento a lo que se platicaba. Por eso, esa es la belleza de esta medicina, cuando uno logra conocer cómo se mueve esa verdad que dicen los grandes de la inmortalidad de la medicina. Si el doctor Hahnemann dice la curación tiene que ser pronta, suave, no perjudicial y duradera, no lo dijo por gusto. Lo ha dicho porque él sabe qué es lo que está diciendo ahí y que es un dictado de Dios. Y en ese sentido de no ser observadores o de no percibir, este es otro detalle, o de no percibir el cambio, no se están dando cuenta
del bien que están recibiendo. Recuerdo el caso de una señora, joven en ese momento, tenía 44 años de edad. Y ya tenía 8 años en diabetes. Oigan esto, 8 años en diabetes. Y en esos 8 años ya le habían amputado un dedo. Y eso la llevó a que el pie se le pusiera todo hinchado, con gran dolor, y lo trasladó al otro pie. Total que cuando la trajeron acá, ella no entró caminando. La traían cargada en la espalda de alguien. Pero vean hasta dónde está el caso del daño. Que cada vez que el cargador daba un paso, ella se quejaba y decía ay. Y no era ella la que caminaba. Cuando se sienta frente a mí, le doy las 2 cápsulas del tónico cerebral. Pasados los 10 minutos en que me toca preguntar, y no pregunto porque se da la curación de una sola vez, es para comenzar a medir el pequeño cambio. Esa medición del pequeño cambio consiste en que Dios está hablando y está diciendo, si esta persona sigue las indicaciones de su tratamiento tal como tiene que ser, sí se va a curar. Entonces, con esta señora Mariana de Jesús Orellana, ¿cómo se siente Marianita? La pregunto. Igual, me dice. Yo me siento igual. Yo no siento ningún cambio. Pero como yo a Dios gracias sé que esa condición de respuesta no es correcta, pero la gente no la percibe, yo sé que la medicina natural, desde que uno la traga, aunque la gente no se dé cuenta de eso, comienza a generar el verdadero cambio. Dice que caso más delicado, los pies bien hinchados, el gran dolor, por sí sola no caminaba. Vengo y le pregunto, ¿cómo se siente Marianita? Y me dice igual, que no siente ningún cambio, que todo está igual. Pero como uno sabe lo que hay en las cápsulas de ese tónico cerebral, le digo, póngase de pie. Y se puso de pie, que antes no lo podía hacer por la gran inflamación y dolor que tenía en sus pies. Y luego le agregamos otro detalle. Camine hacia la puerta y regresa. Y lo hizo caminando ella sola. A tal grado que cuando se retiró, ella salió caminando por sí misma, sin apoyo de las personas que le cargaban. Esa es la belleza de saber manejar esas verdades. Por eso los que saben bien dicen, la verdad está al alcance de la mano. Pero como no sabemos cómo se encuentra esa respuesta, ahí lo dejamos, como una simple expresión. Pero ahí está encerrada una gran verdad. Y hay que saberla buscar hasta encontrarla. Para las mujercitas que tienen su ciclo activo y se le presentan trastornos de su condición femenina, entre ellos una hemorragia vaginal. Ante la medicina química, quirúrgica, una hemorragia vaginal van a decir que presenta condición fibroquística y eso hay que someterlo a cirugía. Pero aquí viene lo que uno aprende. ¿Acaso no la sabiduría popular nos enseña que la peor lucha es la que no se hace? Si nos dicen que eso solo con cirugía se cura, entonces estamos dormidos. No estamos
utilizando el recurso pensamiento de Dios. Siempre hay alternativas de solución. Y a eso, con nuestra fuerza de fe, tenemos que recurrir. Porque si nos dicen esa expresión, tratamiento de por vida, pues con qué facilidad la gente acepta ese mensaje tan dañino. Y por eso yo quiero darle gracias a Dios que hay gente que comienza a actuar cuando ya le están diciendo tratamiento de por vida. Ahí tenemos un paciente que está allá en Estados Unidos. Le dijeron que ya estaba en condición diabética. Pero él, como ya conoce de esos casos y conoce de beneficios que sus familias han tenido usando la medicina natural, pero supuestamente bien formulada, él me llamó y me dijo: yo no quiero estar en ese tratamiento, y ya vi cuánta gente daña con eso. Ya él está en ese tratamiento de la medicina natural para no someterse al tratamiento de por vida con la diabetes, que va a llevar a la gente a una serie de deterioros. Y repito, ya estamos más cerca del 14 de noviembre, que le dan el título de Día Mundial de la Diabetes. ¿Día Mundial para qué? Digo yo. Ayer me parece que escuché una cifra, que los diabéticos en El Salvador ya llegan a 1 millón de personas. Y somos 6 millones, la sexta parte está afectada en eso. Pero ¿qué va a suceder cuando lleguemos al 14 de noviembre? ¿Cuántos diabéticos habrán salido de esos tratamientos químicos? Pues ninguno, porque se van metiendo más hacia el fondo. ¿Cuántos se habrán muerto, que es lo delicado? ¿Cuántos amputados habrán aparecido? ¿Cuántos ciegos estarán en eso? Y un montón de efectos colaterales de esas medicinas. Por eso es bueno que aprendamos a pensar, tal como lo dice el filósofo francés René Descartes: pienso, luego existo; pienso, luego tomo iniciativas; pienso, luego sé que hay una posibilidad diferente a esta. Así tenemos que hablar. En ese caso que les comentaba, de una mujercita que está en su ciclo activo y tiene la hemorragia, el sangrado por largos días, ahí les van a decir cirugía. Y ya les he comentado aquí varios casos de señoras jóvenes que han venido en esa condición. Aún más, no se sometieron a la cirugía y han llegado a darle vida al mensaje de Dios: nacer, crecer y multiplicaos. Así son estas cosas. Y esas condiciones con esta medicina de Dios, ese sangrado que está tardando 15 días por lo menos, en 3 días o en 6 días se está cerrando, porque va haciendo un verdadero equilibrio hormonal y va funcionando hacia esas condiciones de daño que presentan los ovarios. Así veamos esto, que si es cierto que tenemos fe, entonces pensemos también en la dinámica de esa fe, que para aquel que tiene fe ante Dios, todo es posible, aunque para el hombre sea imposible, pero sí es posible para Dios. Entonces sí hay curación. Y como dice esa ley universalmente conocida, ley de causa y efecto, nada surge de la nada, todo tiene un principio, tiene un origen. Ley de causa y efecto dice eso. Entonces, pensemos
que existen mensajes sagrados en la Santa Biblia que nos dan pistas de cómo recurrir a ese libro sagrado para que podamos encontrar con alguien que nos dé esa guía a buscar la recuperación. Esta medicina natural tiene el privilegio que ante tanto químico, esto es, tanto tóxico que trae a la gente en tantos años, esto también lo va eliminando. Para los casos de la diabetes, que ya estamos próximos a ese Día Mundial de la diabetes su origen no está en páncreas, por eso no lo curan y nunca lo van a curar desde ahí. Tampoco es herencia de los padres. Y ya está dado a conocer por estudios médicos científicos plenamente comprobados que la genética nada tiene que ver en esos casos. Y vuelvo a repetir una definición de diabetes que viene dada por el maestro, el doctor Gali. La diabetes es una disfunción del organismo, en la cual este organismo está incapacitado en tomar el azúcar como fuente de energía. Fíjense esto, es una disfunción, no dice ninguna herencia, y cierta incapacidad que presenta la disfunción. Y lleva surgiendo cuando uno conoce eso, porque el páncreas no genera su propia insulina. Y la insulina artificial va a llevar a la pérdida de la visión. Pero para tratar la diabetes con la medicina de Dios, como dice Ezequiel 47, su fruto sea para comida, su hoja sea para medicina. No hay donde escoger si queremos seguir a Dios. Si no queremos acercarnos a Dios, no le hagamos ningún caso a eso. Su fruto sea para comida, su hoja sea para medicina. Una de las normas más importantes que me gustan en la medicina verdaderamente curativa, es aquella que dice el doctor Hipócrates, a quien se le conoce internacionalmente como el padre de la medicina. Un griego que nace en el año 360 en la isla de Kos, en Grecia. Y él dice, tratar el cuerpo en el conjunto, no en el detalle, con un mismo remedio. Y de los testimonios que les he dado, eso hemos hecho. Un remedio está haciendo el beneficio en todo el organismo, tomando el caso de lo específico a lo general, porque hay que saber qué significa. Que el cuerpo humano es la unidad en la diversidad. Y como se juegan todas las cosas, la ley de los opuestos, de la unidad a la diversidad, también de la diversidad se va a la unidad. Así se tiene que manejar el conocimiento. Ahí tenemos el HG, que les va a servir para todo el organismo, para depurar la sangre, para evitarnos afecciones en la piel. En medicina natural, a la diabetes se le llama mal de azúcar. Ahí tenemos tratamiento que así se llama mal de azúcar. Y también tenemos tratamiento que se llama HMR, para que nos vaya depurando en todo sentido. Y en esta medicina, como se los he dicho antes, lo digo hoy, están contenidas las mejores vitaminas, minerales, proteínas, sustancias curativas, el oxígeno que todos necesitamos y virtudes celestiales. Por eso la gente, con gran facilidad, se ven dotados de mayor energía que no la tenían, que la habían perdido, y de mejores estados de vitalidad. HG, mal de azúcar, HMR, para tratar desde la diabetes que no es de páncreas, todo el organismo con ese mismo remedio. Nuestra dirección, 31 Calle Poniente y Tercera Avenida Norte, número 220, Colonia Laico San Salvador, El Salvador, en Centroamérica. Nuestros teléfonos, 2262-8702, 23-8016, 7990-0550, en el cual está contenido nuestro WhatsApp.